Bueno, ponemos, sí, sí, ponemos la presentación y como les había dicho al principio, la idea es contarles un poquito qué es lo que hacemos en la institución, cómo trabaja la institución, cómo se enmarca dentro del Estado, un organismo del Estado, particular, con ciertas características particulares y que tiene una competencia amplísima y cómo de alguna manera distribuimos esta competencia, cómo se ha organizado desde su creación. La institución empezó a funcionar en el 2012, la ley que lo regula es del año 2008, pero recién comenzó su funcionamiento en el 2012, por eso es que le decía, en realidad como organismo estatal es un organismo joven, muy joven, y que bueno, de poco a poco se fue haciendo camino al andar, y bueno, un poquito una recorrida sobre las competencias, las áreas y la forma en que realizamos este trabajo. Que la función, justamente, la función que tiene, la finalidad que tiene la institución es la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito no jurisdiccional como una forma de consolidación de los sistemas de gobierno democráticos. Nacen como un mecanismo de defensa del individuo frente al abuso de la administración. Esto es importante entender, que la institución entiende siempre en situación de vulneración de derechos que comete la administración pública en un sentido amplio. Y así es como han nacido a nivel histórico las instituciones de derechos humanos o ombudsman. Diferentes denominaciones se le han dado a este tipo de organizaciones. Hay países que se llaman instituciones de derechos humanos, hay países que las denominan Procuraduría de Derechos Humanos, comisiones, ombudsman, pero todas lo que tienen en común es la defensa de posibles situaciones de vulneración de derechos por parte del Estado, por parte de la administración. Por eso se entiende que es un mecanismo de contralor del Estado y de perfeccionamiento o consolidación de los sistemas democráticos. Se sitúa dentro de lo que denominamos garantías. Cuando estudiamos los derechos humanos sabemos que existen los derechos y existen las garantías, ¿verdad? Las garantías como mecanismos para hacer efectivos los derechos. Y dentro de las garantías es una garantía específica, no jurisdiccional. No jurisdiccional, ¿por qué? Porque está fuera del ámbito de la justicia, está fuera del ámbito del Poder Judicial, está fuera del ámbito del sistema de justicia. Por ende, las actuaciones que realiza la institución terminan con resoluciones que son recomendaciones, nunca son fallos, nunca son sentencias, no son vinculantes, ¿verdad? Se denomina que es una protección cuasi jurisdiccional también porque sí realiza investigaciones, sí tiene posibilidades inquisitivas hasta de actuar de oficio, sí tiene procesos de investigación, procesos de sustanciación, de denuncias o de monitoreos, pero el resultado de ese trabajo termina siendo una resolución que en el caso de encontrar, de comprobar que existe una vulneración de derecho, va a haber una recomendación hacia el organismo que está vulnerando ese derecho, pero que no va a tener un efecto vinculante. Nosotros no tenemos poder de mando porque no somos jurisdiccionales. Tienen diversas funciones, porque así como también controlamos al Estado, también procuramos que el Estado no vulnere los derechos y por eso las labores de promoción, capacitación y difusión de los derechos humanos para los agentes del Estado. Bien. ¿Qué característica tiene la protección no jurisdiccional? ¿Qué características tienen estos organismos de protección no jurisdiccional que el Uruguay tiene a la institución, pero que hoy ya se han extendido a nivel de derecho comparado, como vamos a ver más adelante? Bueno, en primer lugar, son organismos imparciales, ¿verdad? Imparciales en su ejercicio técnico, imparciales de todo poder político o religioso, y imparcial también en cuanto al desarrollo de sus funciones, ¿verdad?
vamos a ver cómo es que se forma y cómo se elige el Consejo Directivo, porque es un organismo colegiado en el caso de Uruguay. Depende administrativamente la institución del Poder Legislativo, pero en su ejercicio técnico es totalmente independiente. Es inquisitivo porque sí tiene poder de actuar de oficio y tiene poder de realizar investigaciones, de concurrir a lugares, poder visitar sitios, determinados lugares donde pueden existir vulneración de derechos. Es inmediato en la medida en que se entiende de que toda situación de vulneración de derechos requiere una actuación rápida, por eso el principio de las actuaciones de la institución nacional es siempre la informalidad. Informalidad que no supone arbitrariedad, tenemos protocolos de actuación, tenemos reglas que regulan nuestras actuaciones y nuestros procedimientos, pero siempre dentro de un ámbito de informalidad. ¿Para qué? Para lograr otra característica fundamental, que es la accesibilidad, ¿verdad? Entonces, por ello no requerimos ni asistencia letrada, ni requerimos que por ejemplo, las denuncias o las solicitudes de intervención tengan que llevar algún tipo de formalidad. La regla es la informalidad y toda la actuación de la institución de derechos humanos es totalmente gratuita para todas y todas las personas que requieran de la actuación. También es transparente, toda la actuación es transparente al punto que nosotros tenemos una obligación de rendir cuentas de todo lo que hace la institución todos los años al Parlamento, a la Asamblea General. Se realiza un informe anual con toda la actuación de todas las áreas de la institución, en la cual se rinde cuentas de qué es lo que hizo la institución. Y pretende ser influyente en esto que decía, como no es un organismo vinculante, pero sí pretende ser un organismo persuasivo, que influya al órgano, a la entidad del Estado que incurre en la vulneración de derechos, para que cese esa actuación, para que modifique la conducta, para que de alguna manera la vulneración deje de existir. En el Uruguay existen 3 organismos de protección no jurisdiccional. Además de la Institución de Derechos Humanos, tenemos el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, que es también una protección no jurisdiccional. Podríamos decir que es un ombudsman temático, porque es un ombudsman en el cual solo se ocupa de la protección de los adultos que se encuentran cumpliendo privación de libertad en recintos carcelarios, ¿verdad? Y también la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. La creación fue de un decreto de la Junta Departamental y la actuación, en este caso, es un ombudsman con una actuación territorial delimitada a Montevideo. El primero que se creó fue la Defensoría, el segundo fue el comisionado y el último es la institución nacional, que es la que tiene una competencia nacional y con una competencia amplia en cuanto a que protege a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional. Bueno, ¿cómo se crearon las defensorías del pueblo en general a nivel del derecho comparado? Como les dije, nacen como un mecanismo de contralor del poder. Y si bien se pone, se entiende que el primer antecedente ocurrió en los países nórdicos, existen antecedentes de diferentes organismos, consejos, ya incluso desde la época de la antigua Grecia y de la antigua Roma, ¿verdad? Que de alguna manera tenían esa función de un poco controlar el poder estatal, pero con las características propias de los ombudsman actuales o de las instituciones nacionales de derechos humanos. El primer país que además lo establece a nivel constitucional es Suecia, en 1809, en que establece en su constitución la figura del ombudsman. De ahí la palabra de ombudsman como el vocero, el representante del pueblo. Y como dije, se estableció a nivel constitucional en Suecia, después siguió Finlandia, los países nórdicos, después esto se extendió hacia
España y Portugal, después de las dictaduras, de la dictadura franquista, se establece estas figuras, incluso España establece figuras nacionales y figuras regionales. Por lo general, en estos países, en un principio fueron figuras unipersonales, es un defensor del pueblo, más que nada a nivel regional. Se trata siempre de figuras unipersonales, pero se fueron extendiendo primero por Europa occidental y luego también por el resto de Europa. Y llegan a América después de las dictaduras que asolaron a tantos países de América Latina, y también se instalaron en las constituciones. Guatemala la estableció en primer lugar en su constitución, Colombia, México, Argentina. Hoy por hoy casi todos los países tienen instituciones nacionales de derechos humanos, todas con las mismas características que la autoridad, ya sea unipersonal o colegiada, la elige la Asamblea General, es decir, el Parlamento, en el entendido que es el poder del Estado que está más representada a la sociedad. Es decir, por lo menos en ellos están todos los partidos políticos que adquirieron o que consiguieron representación parlamentaria. En el Uruguay se crea por ley, no está incorporada en nuestra Constitución, tiene un mandato legal, que es la Ley 18.446, y leyes posteriores que después le fueron ampliando competencias. En Latinoamérica, el único país que no tiene Institución Nacional de Derechos Humanos es Brasil. Brasil tiene una defensa pública muy sólida, muy competente, que realiza algunas tareas parecidas a las instituciones, a los ombudsman, a las instituciones nacionales, pero no tiene las características de las tradicionales instituciones nacionales de derechos humanos, porque no son designadas las autoridades por el Parlamento y además porque realizan una actividad jurisdiccional. Chile también tiene, pero tiene ciertas particularidades que no reúnen los requisitos que son establecidos como estándares más garantistas de estos organismos, que después vamos a ver de dónde salen esos requisitos. Porque la integración de la institución o comisión, creo que se llama en Chile, está integrada por miembros de la academia, miembros que designa el Parlamento y también el Poder Ejecutivo. Entonces, por eso se entiende que no reúne las mismas características propias de las instituciones nacionales de derechos humanos. Bueno, aquí les puse solo para ver que en realidad hoy prácticamente se han extendido en todo el mundo, en todos los continentes hay instituciones nacionales de derechos humanos. Son organismos de protecciones nacionales, eso es importante entender, porque también hay organismos de protección no jurisdiccional o también denominados cuasi jurisdiccionales a nivel de los sistemas internacionales de protección, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema interamericano, como son los comités, ¿verdad?, que se establecen también como organismos no jurisdiccionales de supervisión de cada tratado, o casi todos los tratados establecen comités internacionales de seguimiento. Son organismos no jurisdiccionales de protección, pero internacionales. Las instituciones nacionales son nacionales, su fundamento legal es el derecho interno, pero tienen influencia del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y cómo viene esa influencia? Bueno, viene principalmente por los denominados Principios de París. Los Principios de París es una resolución adoptada por la Asamblea General en el año 1993, en el cual entendió la Asamblea General que era importante la existencia de estos organismos como controladores del poder estatal. Entonces determinó determinadas directrices que debían tener estas instituciones en cuanto a su estructura y en cuanto a su funcionamiento. Por eso es que les dije, por ejemplo, que la de Chile no está de acuerdo a los Principios de París, que fue lo que entendió la comunidad internacional que era importante que debiera tener todos estos organismos para realmente ser eficaces en el control de la actuación estatal. En esta resolución, la ONU
Destaca la importancia e insta a los estados que no han creado estos organismos a que los creen, ¿verdad? Acá también les puse el enlace por si quieren profundizar en cuanto a los principios de París, pero a modo un poquito de resumen, decirles un poco qué es lo que plantea estos principios. En primer lugar, entender que deben dedicarse a un monitoreo permanente de toda posible situación de vulneración de derechos. Es decir, entiende que la competencia que tienen que tener las instituciones es amplia, de monitorear todo tipo de derechos humanos, no restringir ningún derecho, es decir, todo derecho humano que pueda ser vulnerado por parte del Estado tiene que ser objeto de protección de las instituciones nacionales. También la importancia de cooperar, de que se establezcan, los estados establezcan por ley o en las propias constituciones la obligación de que el Estado coopere con las instituciones nacionales de derechos humanos y la propia institución nacional de derechos humanos coopere con el Estado para prevenir esas situaciones. Por eso la competencia también no solo de Contralor, sino de promover el conocimiento de los derechos humanos por parte de los agentes estatales para que las vulneraciones no ocurran. La relación permanente con las organizaciones de la sociedad civil y de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Es importante que sepan que, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos es el único organismo estatal de protección que tiene una relación muy directa con la sociedad civil, porque por ley la Institución Nacional de Derechos Humanos debe realizar una asamblea anual a la que asisten todas las organizaciones de la sociedad civil que previamente se hayan registrado en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Es decir, cualquier sociedad civil que tenga por objeto la protección de un derecho humano, sin importar qué derecho humano, cualquiera, se puede registrar, es voluntario obviamente, registrarse en la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para, bueno, formar parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y llevarle a la Institución Nacional de Derechos Humanos en el momento de la Asamblea Anual qué es lo que entiende que es importante que la institución ponga en agenda, ¿verdad? Trate, por ejemplo, un colectivo que se dedica a la protección de las personas afro o a la protección de los niños con autismo, ¿no? Bueno, se registra en la sociedad, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y el día de la Asamblea General puede decir, a mí me parece importante que hay que tratar este tema, la institución tiene que tratar este tema y bueno, la Institución Nacional recoge las demandas y obviamente selecciona dentro de las capacidades que tenemos para poder abordar los temas a tratar. Pero hay una relación dinámica, constante y permanente con la sociedad civil. También hay una relación, y lo establece los principios de París, de cooperación en las diferentes instituciones nacionales del mundo. Existe lo que se denomina GANGRI, que es la agrupación de las diferentes instituciones nacionales de derechos humanos con el ánimo de cooperar, ya sea en capacitaciones, en el ejercicio diario de la función. Bueno, dentro de lo que mandata los principios de París es también deber educar e informar en derechos humanos y el funcionamiento que debe ser autónomo de la administración del Estado, la importante autonomía. Así como también da directrices en cuanto al funcionamiento. En primer lugar, debe estar establecido, obviamente, de acuerdo al derecho de cada Estado, ¿no? En la Constitución o en la ley, en este caso nuestro lo tenemos en la ley. Tiene que tener, esto ya lo dije, un mandato amplio, tiene que tener una independencia formal y funcional, es decir, no puede haber injerencia de los poderes de gobierno en la institución, tiene que existir un pluralismo para que represente a todos los aspectos de la sociedad. Por eso es importante lo que dije recién en cuanto a la integración de la sociedad civil, a la participación de la sociedad civil, con el registro y la participación en la agenda de la institución nacional. Tiene que contar con recursos adecuados y autonomía financiera. Eso hace énfasis los principios de París, porque si no nos dan dinero para actuar no podemos ejercer nuestra función. Pero bueno, eso es un problema que atañe a varios organismos del Estado a nivel de nuestro país, ¿verdad?
Tiene que tener libertad para abordar cualquier problema de derechos humanos, es decir, tiene que haber también protección para los defensores de los derechos humanos. Debe realizar un informe anual, esto tiene que ver con la transparencia. Nuestra ley establece, cumple con muchos de estos requisitos, entre ellos eso, nosotros brindamos un informe anual de lo que realizamos, y tiene que haber una cooperación, bueno, esto creo que ya lo dije, entre los actores nacionales e internacionales, incluida la sociedad civil. Bueno, ¿cómo funcionamos en el Uruguay? Bueno, como les dije, la competencia está dada por la Ley de Creación del año 2008, pero después hubo otras leyes que le fueron asignando más competencias. La ley 19.000, bueno, yo con los números no soy buena, pero la ley de salud mental, la 19.000, no llego a ver, le da una competencia específica a la institución nacional. De hecho, existe un área de salud mental para cumplir con la competencia que aborda esta ley, que le mandata esta ley a la institución. Después también la ley que crea los sitios de memoria y pasado reciente le da una competencia específica, porque además nosotros estamos ubicados, la sede de la institución es un sitio de memoria, es donde funcionaba el Servicio de Inteligencia del Estado de Información y Defensa del Estado durante la dictadura y donde ocurrieron actos de terrorismo de Estado. Tenemos también la competencia que otorga la Ley de Violencia Basada en Género, que le da una competencia específica en materia de género, la posibilidad incluso de presentar acciones de amparo que tiene que ver con género, y la ley que da la competencia de búsqueda de detenidos desaparecidos ocurridos durante también el terrorismo de Estado. Esas son otras competencias que tiene la institución. Bueno, ¿cómo está integrada? Está integrada somos un organismo colegiado, está integrada por un consejo directivo formado por 5 miembros que son elegidos por la Asamblea General. Tienen 5 años en sus funciones, pueden ser reelectos una sola vez, y el momento en que se elige el consejo directivo no coincide con las elecciones nacionales, es decir, este consejo directivo termina su mandato en el año 2027. Eso justamente se busca para que justamente no coincida el mandato con el momento político, ¿verdad? Entonces, el mandato de la institución va a abarcar un mandato presidencial y otro. Bueno, acá están establecidas las competencias que ya ven que son muy amplias. Tenemos posibilidad de proponer, aprobar tratados que tengan que ver con derechos humanos o no aprobar tratados que puedan de alguna manera colidar con los derechos humanos ya consagrados. También podemos proponer aprobar o no aprobar determinadas leyes que puedan de alguna manera afectar derechos humanos. También la institución puede realizar estudios, informes sobre situaciones en general que afecten derechos humanos de determinados colectivos en determinados lugares territoriales de cualquier lugar del país, realizar informes después de investigaciones, siempre que tengan que ver con vulneraciones de derechos humanos. Estos informes pueden venir porque se realiza una denuncia o porque la institución percibe que puede haber una situación y empieza a actuar directamente. También realiza las opiniones y colabora en la realización de informes para organismos internacionales. Es muy importante la labor, por ejemplo, que realiza la institución en el examen periódico universal, en el EPU, ¿verdad? Tiene una actuación directa y muy importante en la elaboración de los exámenes periódicos universales, así como otros informes que se puedan presentar en organismos de contralor internacional. También puede emitir recomendaciones que tengan que ver con el resultado de una investigación, de una denuncia, ¿verdad? También sobre prácticas institucionales, ¿no? No solo sobre, por ejemplo, leyes que puedan afectar, sino prácticas institucionales de determinado organismo que entendamos que no están de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Y también, bueno, lo que estamos haciendo acá, colaborar en la educación en derechos humanos. ¿Cómo dividimos las principales áreas de trabajo para cumplir con estos mandatos que nos imponen las leyes? Bueno, tenemos un área que es el área de promoción y educación en derechos humanos, que forman parte Andrés y María Celia, que me acompañan acá, que yo formé parte hasta hace poco y bueno, ahora estoy un poco de agregada, de ratos, de invitada. Ahí va. El área que denominamos Defensoría del Pueblo, que es la recepción de denuncias, es donde me desempeño ahora, es el área que recepciona las denuncias de todas las personas. Ahora más adelante les explicaré cómo la trabajamos. El área de salud mental, que está en el marco de la ley de salud mental. Y después hay un área que se llama Igualdad y No Discriminación, que tiene diferentes unidades. Tiene la unidad étnico-racial, que va a venir el referente Oscar Rorra a darles una clase. Tiene una unidad de personas en situación de discapacidad, una unidad de migrantes, una unidad de personas mayores, adultas mayores, que también va a venir acá a darles una clase, y una unidad de género. Después tiene un área de descentralización, que lo que intenta la institución es llegar al interior, es decir, no sé, es muy difícil esto porque hay que tomar en cuenta que somos, ¿cuántos somos? ¿70? ¿80? 70 más o menos funcionarios en toda la institución de derechos humanos, más o menos el 50% son funcionarios efectivos, el resto son pases y pasantes. Entonces realmente es dificultoso, la verdad, es un debe que tiene la institución el llegar a todo el resto del país, ¿verdad? Pero hay un área abocada a eso y lo que intenta justamente es que pueda llegar a todo el territorio nacional. Y después está el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un área específica, aparte con ciertas características que más adelante me voy a referir, que es importante tomar en cuenta. Lo que les traje acá ahora es algunas... Ay, acá me quedó... A ver, para... Ay, capaz que no traje... A ver, perdón, capaz que lo puse mal. Porque quería compartir con ustedes... Bueno, lo dejo para después. Empecemos entonces por el área de denuncias. Porque como hay unas unidades que no vienen acá a compartir con ustedes un intercambio, una clase, les traje algunas cuestiones que nos parece que a cada titular del área le pareció importante compartir que están realizando y también a modo de ejemplo para que entiendan un poquito qué es lo que realizan. Bueno, yendo al área de Defensoría del Pueblo, que es la recepción de denuncias, bueno, justamente es eso, la función es recibir las denuncias que plantee cualquier persona o instruir denuncias de oficio que el Consejo Directivo entienda que deba actuar porque toma conocimiento ya sea por la prensa o por el medio que sea, que es importante realizar una instrucción. ¿Quién tiene legitimación activa para presentar una denuncia ante la institución nacional? Bueno, cualquier persona, en forma individual o en forma colectiva. Si es en forma colectiva, tampoco requieren tener personería jurídica, puede ser un grupo de personas. No importa la edad, puede presentarla un menor de edad, no importa la capacidad jurídica para presentar una denuncia ante la institución nacional, no importa tampoco la nacionalidad y no requiere asistencia letrada. El trámite es totalmente gratuito, lo pueden hacer por cualquier medio. ¿Quién tiene legitimación activa? Bueno, toda la administración pública en un concepto amplio, es decir, cualquier organismo público o entidad privada que esté prestando un servicio bajo la contratación del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos organismos del Estado que cumplen funciones a través de contrataciones con organismos privados, sean ONGs, como puede ser el caso de INAU, MIDES, también algunos centros incluso de salud. Es decir, hay muchos organismos del Estado que los realizan privados, pero que están bajo la contratación del Estado. A esos organismos también nosotros pueden ser sujetos pasivos. La institución siempre se va a dirigir
al organismo estatal, a la autoridad máxima del organismo estatal que tiene bajo su supervisión el servicio que está prestando esta ONG o fundación o cualquier tipo de asociación que esté realizando el trabajo. Es importante tomar en cuenta que la vulneración de derechos humanos puede ser por acción o por omisión, ¿verdad? A veces el Estado vulnera los derechos haciendo y otras veces no haciendo, ¿verdad? Con la omisión o con la aquiescencia. Y también puede haber intención o puede no haber intención de vulnerar derechos humanos. Muchas veces y en muchos casos ha ocurrido de que determinada práctica no tiene por objetivo vulnerar un derecho, pero indirectamente o directamente, pero sin darse cuenta, el organismo lo está haciendo. Entonces vamos hacia prácticas que pueden ser ilegales o pueden ser abusivas o pueden ser discriminatorias, ¿verdad? O pueden ser contrarias a los estándares o los principios de protección de los derechos humanos. Es importante tomar en cuenta que sí hay un plazo para establecer las denuncias, que es de 6 meses desde que se toma conocimiento del hecho que presuntamente vulnera el derecho humano, salvo situaciones de extrema gravedad en los cuales el Consejo Directivo pueda entender de que no rige el plazo por la gravedad de la situación o delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se realiza una denuncia? Bueno, dijimos que el criterio fundamental de la institución de derechos humanos es la informalidad. Por ello puede ser en forma telefónica, por correo electrónico, por mail, personal, por la forma que sea, ¿verdad? Nos admitimos, sí, denuncias anónimas, pero sí podemos reservar la identidad porque las personas pueden tener temor, entonces se protege la identidad. No es anónimo, pero se reserva la identidad respecto del organismo denunciado. Obviamente debe tener los datos personales del organismo, de la persona o del grupo que realiza la denuncia. Ya dije que era gratuito y también tiene la institución la posibilidad de pedir medidas provisionales urgentes, ¿verdad? Medidas provisionales urgentes al organismo, incluso también a la justicia. ¿Qué no corresponde presentar o denunciar ante la institución de derechos humanos? Bueno, casos entre particulares, porque como dijimos, la vulneración tiene que venir por parte del Estado o conflictos entre empresas privadas. Tampoco podemos actuar cuando el caso está judicializado. Y si venimos actuando y el caso se judicializa, se interrumpe la actuación en la institución. Bien. Como decía, es un organismo cuasi jurisdiccional porque también podemos realizar actuaciones dentro del ámbito judicial, es decir, podemos presentar recursos de habeas corpus y recursos de amparo, ¿tá? Y tenemos facultades de entrevistarnos a cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, solicitar medidas cautelares, ingresar a determinados lugares donde puedan haber situaciones de vulneración de derechos. El resultado de la investigación, es decir, se recibe la denuncia por parte del equipo técnico, el equipo técnico de denuncias o de Defensoría del Pueblo hace un informe de admisibilidad, sugiere o no sugiere la admisibilidad del caso, que pasa al Consejo Directivo y el Consejo Directivo admite o no admite el caso. Si admite el caso, bueno, empieza la instrucción de la denuncia, ¿verdad? Y para ello, bueno, lo primero que se hace es comunicar al organismo denunciado lo que se está denunciando, darle la oportunidad de que informe sobre los hechos que se denuncian, se le solicita información, se recepciona pruebas, se inspecciona in situ, se realiza estudios de expedientes, se da vista de lo informado a la denunciante y eso termina con una resolución del Consejo Directivo que puede constatar que existe vulneración o puede constatar que no existe vulneración. Si existe vulneración, bueno, lo que va a hacer el Consejo, la resolución va a tener una recomendación, como dije, no vinculante, que puede esa recomendación, en el caso de no ser admitida por el organismo, incluso ser publicitada, ¿verdad? Puede hacerla pública. Hay un artículo de la ley que permite publicitar que el organismo al cual se le recomendó determinada actuación no está recogiendo la recomendación. La ley establece que
las recomendaciones, como no modifican ni anulan actos administrativos, no son recurribles. Cabe sí decir que se presentaron 2 acciones de inconstitucionalidad con respecto a esto y en un caso la sentencia entendió que sí era recurrible, hubo votos discordes y en realidad lo que se cuestiona si la recurribilidad es respecto de la recomendación también, porque hay un artículo claro de la ley que dice que lo dictaminado de acuerdo al artículo 4 no es recurrible. Entonces hubo una discordia en la sentencia en cuestión, que a quien le interesa profundizar se lo podemos mandar la sentencia, que entiende que lo que sería recurrible no es la recomendación, porque no genera un acto administrativo, sino la publicidad de la recomendación. Pero bueno, no tengo tiempo para explayarme sobre esto, queda para hablar mucho jurídicamente del tema, pero sí es importante saber que la ley establece que no son recurribles, pero que hubo 2 solicitudes de declaración de inconstitucionalidad y fueron favorables de la Corte, con votos discordes. Bueno, como decía, la recomendación puede tener vulneraciones, también puede llegarse a una solución satisfactoria, que es muy común. Esto ocurre por muchas veces los organismos, una vez que son enterados de que existe la instrucción de una denuncia, modifican la actuación y se soluciona con una solución satisfactoria. También podemos entender que no hay vulneración, también pueden no admitirse porque es fuera de plazo o no supone una situación que involucre al Estado. También se puede suspender las actuaciones cuando se va al ámbito judicial. Bueno, en cuanto, estaba acá lo que estaba buscando hoy, en cuanto al área de igualdad y no discriminación, que en realidad el objetivo es promover una visión global del estado de situación de las cuestiones relacionadas con colectivos que se entienden que están en una situación de vulnerabilidad o de posible vulnerabilidad. Yo les traje acá algunas cosas importantes. Bueno, acá están todas, pero ya las mencioné. Por ejemplo, la unidad de personas en situación de discapacidad desde el año pasado tiene a su cargo el mecanismo de vigilancia y monitoreo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta competencia la otorgó una ley de artículo único, que es la Ley 20.326. Esto realmente es muy importante porque se está realizando una labor muy a fondo sobre la implementación de la Convención sobre las personas en situación de discapacidad, y la institución tiene a su cargo este mecanismo, y dentro de este mecanismo funciona el Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para las personas en situación de discapacidad, que tiene un cometido de debatir todo lo que tiene que ver con los derechos que consagra esta convención con la sociedad civil. Es un órgano horizontal muy interesante de intercambio. La unidad de género, bueno, viene trabajando en muchos aspectos, en varias cosas, por ejemplo, en un análisis cualitativo y monitoreo de expedientes de femicidio, es decir, están realizando, durante todo el año pasado comenzó este trabajo, y lo habrán recibido quizás ustedes, más que nada los jueces, porque lo que se quiere es realizar un poquito el estudio de los casos que terminan en un femicidio, qué pasó antes, cuál fue el recorrido durante la administración de esa persona, si hubo una actuación antes de la justicia de familia, si hubo una actuación dentro del sistema, por ejemplo, de salud o diferentes ámbitos de la administración, para ver un poquito qué pasó antes de que se llegara al triste desenlace, obviamente para procurar buenas prácticas o procurar protocolos de actuación para evitarlo. Hay una actuación, han realizado una actuación de oficio importante en cuanto a explotación sexual y embarazo forzado. También han realizado un informe muy interesante que tiene que ver con la normativa sobre la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad de género en todo lo que tiene que ver con el derecho al cuidado. Es decir, y esto ha sido algo muy interesante porque recordemos que existe la ley que otorga una licencia maternal especial, que puede ser de 6 meses para toda la administración pública, de 6 meses, que es indistinto para la madre o para el padre, y que es por primera vez esta licencia para cuidados
se deja de lado la necesidad o no de la lactancia, entonces entendiendo el cuidado como un derecho del niño, de recibirlo tanto de la madre como del padre, y hay varios organismos, principalmente entes autónomos, servicios descentralizados, que entienden que no les es aplicable esta normativa, y la institución ha actuado en varios de los casos, ¿verdad?, a través de denuncias y con un trabajo conjunto con la unidad de género para entender que esa normativa tiende a la equidad de género, y muchos organismos, por ejemplo, en un caso en el que me tocó actuar, la UDELAR modificó su regulación sobre las licencias de cuidado de recién nacido en base a la actuación de la institución. No solo, creo que el Banco de Seguridad del Estado estaba en camino de ellos, otros organismos tendientes a adecuar esto. Bueno, y también indudablemente han trabajado mucho en lo que es la violencia institucional de género, es decir, la violencia desde el Estado hacia las mujeres. La unidad de migrantes tiene un grupo de trabajo sobre ciudadanía legal y nacionalidad. Sabemos el problema que tenemos con nuestra reglamentación y nuestra normativa, que diferenciamos lo que es ciudadanía y nacionalidad, y eso genera mucho problema para los migrantes. Bueno, ahí le dejé también un enlace sobre una campaña que es interesante. Bueno, el área de educación, estamos haciendo parte de eso, de lo que realiza el área, pero también se realiza capacitación a todos otros funcionarios públicos. Tenemos capacitación permanente para la Escuela Nacional de Policía, para el INISA, y capacitaciones puntuales para otros organismos del Estado. Se realiza también, desarrollan materiales didácticos para ser utilizados por los centros educativos, y también tenemos actividades, esto no lo puse acá, me olvidé, pero es muy importante, cursos en plataformas online que son totalmente gratuitos, que tienen que ver con derechos humanos en general, sistemas de protección, envejecimiento y derechos humanos, y ciudadanía digital. Esos se encuentran en la página web de la institución. Y el otra área muy importante de la institución es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un organismo que en nuestro país está dentro de la institución nacional, pero en otros países no. Esto es importante que lo sepan. Es un organismo que denominamos que es un organismo de tratado, porque perdón, voy muy rápido, sí, me estoy apurando porque veo que tengo que dejar tiempo para las preguntas, y por eso empecé, agradezco que me lo digan. Yo igual les voy a dejar la presentación por el tema de los apuntes, que es de alguna manera un punteo de las competencias. Pero vi la hora recién y tenía miedo de quedarme sin tiempo para que puedan hacer alguna pregunta. Decía que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un organismo que deriva su fundación y su existencia por un tratado internacional, porque el protocolo facultativo, es decir, la Convención sobre la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que nos definen lo que es tortura y lo que es trato cruel, inhumano y degradante, tiene un protocolo facultativo que mandata a todos los estados que suscribieron esa convención a crear mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Es decir, es una responsabilidad que asumió el Estado al ratificar la convención y el protocolo facultativo. Entonces, una vez que el Estado asumió esa obligación, debía crear el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y el Uruguay, el legislador, entendió que debía operar dentro de la institución nacional. Pero vuelvo a repetir, en muchos lugares funcionan aparte, no funcionan dentro de la misma. Pero también es un organismo de protección no jurisdiccional, lo que pasa que es un organismo de monitoreo, es decir, no es un organismo de recepción de denuncias, si bien reciben denuncia, pero su función es el monitoreo. Monitorea las situaciones de que pueda existir vulneración de derechos estructurales en lugares de privación de libertad, entendiendo el concepto de privación de libertad que establece la propia convención, es decir, aquellas personas que se encuentran en lugares que no pueden por su propia voluntad salir. Por ello, no son solo las personas que están penadas o cumpliendo una pena provisional de libertad por una sentencia judicial penal, sino que pueden haber
otros lugares donde existan situación de encierro sin que exista una pena o una medida cautelar de privación de libertad, como pueden ser las comisarías, como pueden ser los hogares, por ejemplo, de protección de niños, niñas y adolescentes de 24 horas, como pueden ser hospitales psiquiátricos, es decir, todos los lugares donde las personas por su propia voluntad no puedan salir. Exacto. Entonces, eso es y la función que realiza el mecanismo es justamente un monitoreo permanente. ¿Cómo hace ese monitoreo? Bueno, realiza ese monitoreo concurriendo al lugar, ¿verdad? Concurriendo, es una labor proactiva, es decir, no espera que venga el problema, sino que busca de alguna manera el problema. ¿Por qué? Porque se entiende que las personas que están en situaciones de no poder salir de los lugares en los que se encuentran, ya sea por orden judiciales o no, se encuentran en una situación de especial situación de vulnerabilidad. Sí, eso lo tengo en otra aparte para diferenciar el tipo de visitas. Bueno, desde que empezó a funcionar el MNP, le denominamos MNP para ser más corto, se ha establecido determinados lugares de monitoreo, que son el sistema de responsabilidad penal juvenil, es decir, los lugares de INAU, de protección de niños, niñas, adolescentes, 24 horas, lo que es el sistema penal de adolescentes, es decir, lo que es el sistema penal juvenil, lo que es INISA, lo que es el sistema carcelario de adultos. Ahí tenemos una competencia un poco compartida con el comisionado parlamentario, ¿verdad? Porque es la competencia específica del comisionado parlamentario. El comisionado parlamentario va más a realiza un monitoreo permanente, pero también a las situaciones reactivas puntuales. Y también por ejemplo, las instituciones psiquiátricas, también las unidades de detención de personas, como pueden ser comisarías, unidades de violencia doméstica. Y lo que comenzó el año pasado, el MNP, es a empezar a monitorear y visitar los establecimientos de larga estadía. Eso que le pongo ahí, el EPEM, significa establecimientos de larga estadía que albergan a personas mayores, ¿verdad? Que obviamente, en la gran mayoría, muy pocos están por una orden judicial. Mi compañera me hablaba, por ejemplo, de Piñero de Campo, porque es el centro de Montevideo gratuito que existe, pero hay un montón de establecimientos de larga estadía, los que tienen la característica de hogares, es decir, aquellos que no son con fines de lucro, son a los cuales la institución nacional empezó a realizar visitas. ¿Cómo son las visitas? Bueno, las visitas pueden ser visitas de seguimiento o visitas especiales, pero la característica fundamental de las visitas es que no son anunciadas, son visitas sin anuncio previo, al punto de que ni siquiera los compañeros que estamos ahí sabemos qué es lo que realiza el MNP. Hay un hermetismo total de las visitas que realiza el mecanismo para que no se frustren, para que justamente sean sorpresivas. Y las que son especiales es a partir de alguna denuncia, ¿verdad? Hay un trabajo también conjunto entre el área de Defensoría del Pueblo y el MNP, ¿verdad? Lo que es estructural y sistémico lo continúa el MNP y lo que es una denuncia puntual se realiza a través de la Defensoría del Pueblo. Bueno, esto es lo que les decía en cuanto a la institución en territorio, lo que es descentralización. Bueno, se ha buscado y se han realizado trabajos, incluso hay un trabajo muy interesante que se los recomiendo, que es las infancias rurales, que vienen del Consejo Directivo anterior, pero es un trabajo muy a fondo y muy interesante que lo pueden encontrar en la web de la institución, en que se ha trabajado la realidad de los niños, niñas, adolescentes en contextos rurales. Pero es verdad que falta mucho para hacer en cuanto a la institución llegar a territorio fuera de Montevideo, ¿verdad?
Bueno, el área de salud mental tiene que ver con la competencia que da la ley de salud mental, que es aquella competencia que se le da los juzgados cuando se hospitalizan a personas voluntarias o involuntariamente por más de 45 días corridos. La institución lleva un abordaje y seguimiento de estos casos. Y después lo otro es, que les decía, el sitio de memoria, que también fue otorgada esta competencia por una ley posterior, que allí funciona un sitio de memoria, que les recomiendo si quieren, porque se realizan visitas guiadas, se pueden agendar en la web para realizar una visita guiada sobre lo que es el sitio de memoria. Es interesante porque, bueno, siempre es bueno tener presente los actos más brutales de terrorismo de Estado. Si estamos hablando de violencia institucional, bueno, y de prevenir la vulneración de derechos humanos, esos fueron los actos más brutales de violencia institucional ocurridos en nuestro país y en el pasado reciente. Bueno, pido disculpas por haber ido medio al galope, por eso si quieren hacer alguna pregunta para poder detenerme, pero no quería dejar de tener este espacio para que puedan haber algún intercambio. Quizás puede haber alguna pregunta bueno, que pueden hacerla por chat, por escrito. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por ahora hasta acá y trataremos de responder las dudas que puedan tener. Le- les, les pedimos que las hagan por chat porque son tantas personas que si tenemos que mirar y dar la palabra no nos va a dar el tiempo. Por eso las preguntas o dudas que tengan o intervenciones les agradecemos que los hagan por chat, que la compañera aquí me las va a hacer llegar. Bueno. Están preguntando si existe algún tipo de comunicación entre la Institución de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos para que las denuncias que no encuentren solución en el ámbito interno lleguen a dicha comisión. Me imagino que se refiere a la Comisión Interamericana. Sí. Bien. Bueno, no hay un mecanismo, de hecho no hemos actuado en la Comisión Interamericana, no tenemos competencia para actuar ante la Comisión Interamericana. Existe sí mecanismos de intercambio recíproco de colaboración o de asesoramiento, de consulta, pero no de llevar casos a la Comisión Interamericana, no tenemos esa competencia. Bueno, después están consultando si podrían acceder a la sentencia de inconstitucionalidad de las resoluciones de la Institución de Derechos Humanos que se mencionó. Sí, se los puedo pasar, si quieren lo paso al mail que tú me Y diste. lo compartimos. Les paso las sentencias para que las puedan ver. Sí, claro que sí, no hay problema. Bueno, luego tengo lo siguiente. Nos comunican, el Estado infringe o vulnera los derechos. En las unidades penitenciarias es clarísimo y en muchos casos, lamentablemente, varios funcionarios piensan que es correcto hacerlo. Hay muchas denuncias en la institución de derechos humanos y me consta que no son vinculantes porque he hecho varias. Y consulta, ¿qué estrategias tienen para defender y promover los derechos cuando hay organismos estatales que los ignoran? ¿Cómo se puede mejorar eso, articular y educar? Lo Bueno, textual como estaba es en el chat. interesantísima la pregunta y me consta lo que dice porque hay una situación de vulneración de derechos
tremenda respecto de los privados de libertad y también una vulneración de derechos muy importante respecto de las personas que trabajan en esos mismos lugares de privación de libertad. ¿Tá? Bien. Tenemos casos que se han presentado, concretamente respecto de funcionarios que trabajan en estos lugares, que viven situaciones de vulneración de derechos, obviamente, ni que hablar los privados de libertad. Estrategias, bueno, una estrategia fundamental es esta, es la educación, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, tenemos un curso permanente con la Escuela Nacional de Policía y tenemos, bueno, esto ocurre también no con la misma gravedad, pero hay vulneraciones importantes, por ejemplo, en INISA tenemos un curso permanente también en INISA. Indudablemente hay mucho más para hacer. Tomen en cuenta que, por ejemplo, el área de educación de la institución hoy está formada por 2 personas, éramos 3, creo que a la brevedad van a volver a ser 3 personas, pero intentamos abordar, por eso también tenemos los cursos en la plataforma, que lo hacemos, intentamos de difundirlo lo máximo posible, principalmente para estos operadores, para estos funcionarios públicos, pero bueno, es camino al andar, queda muchísimo para hacer, por supuesto que queda muchísimo para hacer. Y hay muchas cosas que además de la educación, que la institución colabora, porque lo que podemos hacer es colaborar, faltan indudablemente políticas públicas que no vienen por parte del mecanismo de Contralor, sino que tiene que venir por parte del Ejecutivo, políticas públicas para, de alguna manera, terminar con estas situaciones de vulneraciones extremas, ¿verdad? Que no solo pasan por medidas legislativas, sino también que tienen que ver con medidas que no son solamente legislativas. Bien. Ahora que lo había mencionado, están consultando que desearían recibir materiales didácticos y quieren saber cómo se inscriben a la plataforma. Bueno, en la plataforma se inscriben entrando a la web, es muy fácil, muy sencillo. ¿Querés responderlo eso vos, Andrés? Sí, ningún problema. Por las dudas. Pero creo que... Sí, en este momento se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de la plataforma educativa de la IN. Se pueden inscribir simplemente llenando un formulario Google que está a disposición en la página web de la institución, y allí tienen en este momento 6 diferentes cursos para seleccionar que los pueden hacer en sus diferentes ediciones, que tenemos 3 ediciones anuales. En este caso es la primera, y es importante resaltar que son totalmente gratuitos y también son autogestionados y asincrónicos. Esto quiere decir que la persona puede administrar el tiempo para realizar el curso según su conveniencia e irlo regulando para poder informarse y tener acceso a todos los contenidos, y también, por supuesto, brindan un certificado en caso de ser aprobado los cuestionarios que tienen los diferentes cursos. Gracias, Andrés. Con respecto a los materiales didácticos, obviamente nosotros no tenemos materiales didácticos para poder otorgar personalmente a toda la ciudadanía. Entonces, lo que los entregamos son a instituciones que los puedan utilizar, ya sean centros educativos, hay materiales que son para niños, hay materiales que pueden ser usados para adultos. No me voy a ir a la descripción de los materiales, pero hay algunos que son muy interesantes. Tienen que mandar un mail al área de educación identificando para qué organismo, institución, qué utilidad o biblioteca pueda ir, de forma de que no sea para una persona sola, una persona física, sino que pueda eso ser utilizado por una comunidad o un grupo de personas, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos un número limitado de materiales para realizar. A ver si La a lo mejor la pasamos por el chat. No sé Bien. si me quieren dictar y yo voy escribiendo. Sí, la página web de la Sí. institución es www.ind.hh.u.uy. Sí. Y allí van a ver en el área de educación. Ahí la página está muy completa en cuanto a dividido por áreas, por unidades, por actividades, por informes, tienen resoluciones también. La verdad que la página está bastante completa y actualizada.
Pero cualquier cosa también por mail, no tengo inconveniente ¿El que puedan mail? preguntar. Ahí está. Área educación. El mail de educación es para los materiales didácticos. Sí. O alguna otra consulta que puedan tener Bien. también, no hay problema. Perfecto, déjeme que lo vamos a pasar a los dos chats y seguimos con las preguntas. Bueno, están consultando si existe algún plan para el abordaje de las problemáticas que hay en las escuelas. En las escuelas, bueno, hay tantas problemáticas, yo no sé a cuál se refiere, si la seguridad, la inclusión, la violencia, hay mucha cosa, la verdad. Desde la unidad de discapacidad se trabajó en cuanto a la inclusión educativa, ¿verdad? Se trabajó mucho en el tema de inclusión educativa para personas, para niños, niñas o adolescentes con alguna situación que no le permitan el ingreso o restrinjan horario. Hubo toda una campaña que se llama No pueden decir no, que también lo pueden ver si se refieren a lo que es la situación de violencia que se vive en las escuelas, que yo sepa no hay nada específico abordando esa temática, no. No directamente, sí están los materiales didácticos que buscan prevenir la Bueno, claro, discriminación y la sí, violencia. sí. Trabajamos mucho con lo que es ANEP en esa colaboración. Incluso hay materiales didácticos que fueron hechos en conjunto con ANEP y desde ese lado aportamos este granito de arena que todos tienen que ver con el respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica, ¿verdad? Bien, transmito otra de las consultas. Dice, buenos días. Estoy pensando en posibles situaciones de vulneración que tengan que ver en el fondo con la falta de recursos del Estado, desde falta de personal hasta cuestiones materiales, por ejemplo. ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Bueno, es una situación que pueda llegar a ser objeto de una denuncia, quizás, sin lugar a dudas, ¿verdad? Porque, claro, porque una de las obligaciones del Estado para cumplir sus cometidos es de dotar de recursos a los organismos para que puedan realizarlos, ¿no? Y bueno, puede ser una situación a plantear. No, que tenga conocimiento yo, no ha llegado al área de denuncias algo específico en cuanto a falta de recursos, pero eso no quiere decir que no pueda presentarse, se evaluará. Bien, le transmito otra de las preguntas. Esto que nos dan es en un marco teórico, de reglas, de cuál es el mecanismo, cómo entienden trabajar el nuevo paradigma de los derechos humanos, cómo se puede instrumentar, cuál es la herramienta, por ejemplo, en la educación primaria, secundaria y universidad atravesada por los derechos humanos. La leo textual como está. Si la quiere. Bueno, yo creo que, a ver, es un poco amplia. Marco teórico de reglas. ¿Cómo entienden trabajar el nuevo paradigma? ¿Cómo se puede instrumentar? ¿Cuál es la herramienta, por ejemplo? Bueno, indudablemente algunos pasos creo que se vienen dando en cuanto a, por ejemplo, en planes educativos, ¿no? En los planes educativos, eliminar determinadas cuestiones que tienen que ver con estereotipos de género, ¿no? Dejar de considerar que en una escuela tengan que haber determinados juguetes para niños, determinados juguetes para varones, ¿verdad? Entender que no hay tareas predeterminadas para uno u otro, entender lo que es el diálogo, lo que es la comprensión. Creo que eso tiene que bajar a los programas educativos. Hubo un plan de educación que, bueno, no sé cuánto se ha implementado del mismo, pero de alguna manera todo esto teórico puede bajar a planes concretos, a que los docentes se impregnen de esto y lo transmitan. De hecho, nosotros, por ejemplo, los primeros cursos de derechos humanos de la plataforma, el primer curso genérico sobre derechos humanos, o básico, mejor dicho, sobre derechos humanos, quienes más lo realizaron fueron educadores, docentes de enseñanza pública y privada, principalmente de enseñanza pública. Y consideraron que dábamos herramientas interesantes para ellos trasladarlos al aula.
Está desde jugar con, por ejemplo, con un juego de cartas que lo que tiene cada carta es un artículo de Declaración Universal, que eso lo puede hacer un niño desde preescolares. Y en la medida que leyendo, puede ir leyendo cada carta el derecho que tiene, analizar ese derecho. Creo que yo no soy educadora, no soy docente solo de la UDELAR, docente asistente, pero no tengo formación para educar a niñas, niños y adolescentes, pero son insumos que pueden perfectamente ser tomados en cuenta en los planes educativos y en la praxis del docente, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Es decir, que se impregne de esta temática el niño desde la más temprana edad. Bien. Pero primero tiene que conocer el docente. Si no lo conoce el docente, no llega al niño. Bueno, están consultando si hay algún área sobre libertad religiosa. No. Específica sobre libertad religiosa, no. No la hay. Veo por ahí que tenemos una mano levantada. A ver si es que se tocó sin querer o... Está, yo le mandé un mensaje directo para preguntarle si... ¿Ese juego de cartas está a la venta? Me están preguntando. No, la ¿No? institución no puede vender, lo que les dije. Puedo mandar un mail. Lo que también es importante que sepan es que en la página web lo pueden descargar en forma gratuita. Es decir, no lo van a tener en cartón, pero van a tener todas las imágenes tal cual se imprimió en la institución y lo pueden imprimir a color y bueno, de hecho muchas instituciones lo han hecho como juego, lo imprimen, lo recortan, lo pegan y tienen ese juego, por ejemplo, se puede descargar en forma gratuita de la página web. Me están diciendo hay libertad religiosa y no está claro con respecto a la ley de maltrato animal. Iglesia umbandista. Paréntesis. Bueno, la resolución que dio mérito a esta capacitación tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Yo no estuve en el proceso de la investigación, solo leí la resolución. Indudablemente da para un debate enorme lo que es la libertad religiosa y lo que puede llegar a ser el maltrato o el sufrimiento animal. Hay reglamentación al respecto. No, la verdad que no puedo hablar de la resolución ni tampoco ahora abrir un debate respecto al tema, pero sí es algo, si hay algo que genera los derechos humanos es la necesaria, el debate sobre la ponderación de los derechos, ¿no? Y es lo más difícil de lograr, la ponderación de cuál derecho en algún caso debemos ponderar derechos y cómo los ponderamos, bajo qué reglas, bajo cuáles son las reglas que rigen esa ponderación para que la misma sea justamente acorde a los principios de derechos humanos y lo más justa posible. Bueno, acá nos dejan un comentario y pregunta. Dicen que en su momento se entregaba un librito de los derechos humanos a las personas privadas de libertad que ingresaban a los centros de privación. Y preguntan si se podría volver a instrumentar o instrumentar lo mismo. No sabía eso, la verdad que no lo sé. Por ejemplo, sé que el comisionado parlamentario hace un trabajo muy interesante en cárceles con materiales didácticos nuestros. Los hace a través de voluntarios, la verdad, porque el comisionado parlamentario adolece del mismo problema que nosotros, es que tiene muy pocos funcionarios, pero tienen voluntarios que realizan talleres y trabajos y utilizan nuestros materiales didácticos. No sé a qué librito se refiere, pero nosotros le damos al comisionado parlamentario materiales didácticos. Dentro de ellos está la Declaración Universal, que tiene forma de librito, capaz que es eso. No Incluso está acotando ahora la persona que comentó eso, que en ese librito se tenía el teléfono del comisionado parlamentario, ahora que lo mencionás, sobre sus derechos, teléfono de la Defensoría, y entre otros contactos, y dice, bueno, me parece que se podría instrumentar nuevamente. Está bueno, es algo que lo podemos recibir, ¿verdad? Porque me parece que es interesante y capaz que pueda hacer una acción conjunta con el comisionado parlamentario. La verdad que no sé de eso, pero es una linda iniciativa a tomar en cuenta. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias. Y el martes va a estar María Celia Robaina y va a tratar, solo digo
todo lo que tiene que ver con los aspectos subjetivos y el